Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya saben que aquí en *** nos encanta estar al día con todo el chisme, la farándula, las noticias más jugosas y por supuesto el mundo de las series turcas. Y hoy, amigos míos, hoy es un día importante. Hoy tenemos que hablar, analizar y sobre todo reaccionar a una noticia que literalmente me dejó en shock. Así es, como ya leyeron en el título, 05 de septiembre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente del bombazo del año, la noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y como siempre aquí estamos para desmenuzarla, para analizar cada detalle, para ponerle el ojo crítico y por supuesto, para disfrutar de todo el drama y la emoción que esto implica. Antes de que empecemos a profundizar en el tema, quiero darles un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí estamos todos los días con las noticias más candentes, los análisis más profundos y por supuesto mucho cariño para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya mismo. Y ahora sí, prepárense porque se viene lo bueno. ¡Wow! 05 de septiembre de 2025. La fecha en la que, según todos los medios, tanto turcos como internacionales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que parecía predestinada, anunciaron su separación. Así es, amigos. Después de años de relación, de amor, de viajes, de momentos inolvidables, de proyectos conjuntos, el cuento de hadas llegó a su fin. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están impactados. Sé que muchos esperábamos que Hande y Kerem fueran para siempre. Después de todo, la química que tenían en pantalla en Love is in the Air era innegable, era palpable. Y esa química trascendió la ficción, se trasladó a la vida real. Los vimos enamorados, felices, radiantes. Los vimos apoyándose mutuamente, celebrando sus éxitos, enfrentando juntos los desafíos. Parecían la pareja perfecta, el uno para el otro. Pero como dice el dicho, en la vida real, las cosas no siempre son como en las novelas. Y lamentablemente el 05 de septiembre de 2025, esa realidad nos golpeó de frente. La noticia de su separación se difundió como un incendio forestal, inundando las redes sociales, los medios de comunicación y por supuesto, nuestros corazones. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta separación? Bueno, como suele suceder en estos casos, las fuentes son variadas y las versiones, muchas. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, empezaron a especular sobre los motivos. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, esa clásica excusa que a veces esconde verdades más profundas. Otros de agendas apretadas y falta de tiempo para la relación, algo que en el frenético mundo del entretenimiento es una constante. También se mencionaron posibles diferencias creativas y profesionales, una pista que nos lleva a pensar en desencuentros en proyectos futuros o en la forma de encarar sus carreras. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas, aunque estos, hasta el momento, no han sido confirmados. La sombra de la infidelidad siempre planea sobre estos casos, alimentando el morbo y la especulación. Lo cierto es que en este momento, no tenemos la información definitiva sobre las causas reales de la separación. Lo que sí sabemos es que ambos actores emitieron comunicados, en los que confirmaban la noticia y pedían respeto por su privacidad. Un gesto comprensible considerando la magnitud del revuelo mediático que se generó. La exposición constante, las preguntas incesantes, las miradas curiosas, todo eso debe ser agobiante. Hande en su comunicado agradeció a sus fans por el cariño y el apoyo, y pidió comprensión en este momento difícil. Una muestra de agradecimiento genuino que denota la importancia de la conexión con sus seguidores. Kerem, por su parte, también expresó su agradecimiento y aseguró que siempre guardaría un buen recuerdo de su relación con Hande. Ambos, en sus respectivas declaraciones, dejaron claro que la separación se produjo en buenos términos y que se desean lo mejor el uno al otro. Este último punto es fundamental. Mantener la cordialidad, el respeto y la buena onda en el recuerdo de una relación es un signo de madurez y, quizás, una esperanza de que en el futuro puedan mantener una relación de amistad o al menos de colegas que se cruzan en el trabajo. Ahora bien, ¿cómo reaccionó el público ante esta noticia? Pues, como era de esperarse, las reacciones fueron diversas.
Muchos fans expresaron su tristeza y decepción. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de recuerdos de momentos inolvidables y de deseos de felicidad para ambos. Otros mostraron su apoyo incondicional a ambos actores, dejando claro que, más allá de la relación, lo importante es el bienestar individual de cada uno. Hubo quienes empezaron a especular sobre el futuro de sus carreras y sobre sus posibles nuevas parejas, alimentando el eterno juego de la farándula. Y por supuesto, no faltaron los memes y los comentarios sarcásticos, un reflejo del humor negro y la irreverencia que a veces acompaña estas situaciones. Pero más allá de las reacciones individuales, lo que quedó claro es que la noticia de la separación de Hande y Kerem generó un gran impacto en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en el mundo entero. Ambos actores son muy queridos y respetados, y su relación era seguida por millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, nacida en la ficción y consolidada en la vida real, había conquistado corazones en todas partes. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de esta separación en sus carreras profesionales. Hande, recordemos, es una de las actrices más populares de Turquía. Su éxito en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional y le abrió las puertas a numerosos proyectos. Su belleza, su talento y su carisma la convierten en una de las actrices más solicitadas del momento. Su imagen, asociada al romance y a la felicidad, era un activo valioso para las marcas y los productores. La separación, sin duda, podría generar cambios en la percepción del público y, por lo tanto, en las oportunidades laborales. Kerem, por su parte, también ha consolidado su carrera como uno de los actores más importantes de Turquía. Su trabajo en Love is in the Air y en otros proyectos anteriores le han valido el reconocimiento del público y de la crítica. Su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para interpretar personajes complejos lo han convertido en un referente del mundo de la actuación. Su imagen, más ligada a la masculinidad y a la seriedad, también se vio afectada por la ruptura. ¿Cómo se adaptaría a los cambios en la percepción del público? ¿Cómo afrontaría el escrutinio mediático? ¿Cómo les afectará esta separación en sus futuras elecciones profesionales? Es difícil de predecir. Lo cierto es que tanto Hande como Kerem son actores talentosos y con mucho futuro por delante. Es probable que ambos sigan cosechando éxitos y que continúen desarrollando sus carreras con profesionalismo y dedicación. Quizás busquen proyectos que les permitan reinventarse, que desafíen su imagen y que los alejen de la sombra de Love is in the Air. En cuanto a las posibles nuevas relaciones sentimentales, es algo que solo el tiempo dirá. La presión mediática, la curiosidad de los fans y la constante búsqueda de la nueva pareja perfecta podrían dificultar el inicio de nuevas relaciones. Lo importante es que ambos actores se encuentren bien, que estén felices y que continúen disfrutando de sus carreras y de sus vidas. Que encuentren la paz, la tranquilidad y la felicidad, lejos del escrutinio público y de las especulaciones. Ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Como fan de Hande y Kerem, me siento triste por su separación. Me hubiera gustado que su historia de amor continuara. Después de todo, todos soñamos con él y vivieron felices para siempre. Pero como persona, respeto su decisión y les deseo lo mejor. Creo que lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Que encuentren el amor, la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. También quiero destacar la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem en este momento. Los medios de comunicación, los fans y el público en general deben ser conscientes de que ellos también son personas, con sentimientos y emociones. Es importante evitar las especulaciones, los chismes y los comentarios malintencionados. La empatía y el respeto son fundamentales en estas situaciones. En lugar de eso, debemos mostrarles nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro respeto. Debemos recordar que ellos nos han regalado momentos inolvidables, que nos han hecho reír, llorar y soñar. Y eso, amigos míos, es algo que debemos agradecerles siempre. Agradecerles por su arte, por su trabajo, por su entrega y por supuesto por hacernos creer en el amor. Y ahora hablemos un poco de cómo ha cambiado la vida de los involucrados en este drama, sin olvidarnos del impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento turco. Es crucial analizar cómo esta ruptura afectó la imagen pública de Hande y Kerem. ¿Hubo cambios en sus contratos, proyectos, o en la percepción de sus seguidores? ¿Cómo se adaptaron a la ola de comentarios, rumores y la constante atención de los paparazzi? ¿Cómo manejaron la exposición mediática,
y cómo esto influyó en su capacidad de seguir adelante con sus carreras? La imagen pública de Ande asociada a la dulzura, la belleza y el romance sufrió un ligero golpe. Las marcas que la patrocinaban y que se beneficiaban de esa imagen de pareja perfecta, quizás tuvieron que replantear sus estrategias de marketing. ¿Cómo vender productos asociados al amor y a la felicidad cuando la protagonista ha experimentado una ruptura? Los seguidores, por su parte, pasaron de la admiración incondicional a la preocupación y a la especulación. La pregunta era, ¿qué pasó? ¿Cómo afectará esto a sus futuros proyectos? ¿Volverá a encontrar el amor? Kerem, por su parte, también tuvo que lidiar con el escrutinio público. Su imagen, más ligada a la masculinidad y a la profesionalidad, se vio afectada por la separación. Las entrevistas, las apariciones públicas y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. ¿Cómo responder a las preguntas incómodas? ¿Cómo mantener la compostura y la profesionalidad? ¿Cómo proteger su privacidad? La adaptación a la nueva realidad, sin duda, fue un desafío. A nivel de la industria, el impacto fue considerable. Productores y directores seguramente tuvieron que reevaluar sus estrategias. ¿Sería viable volver a juntar a Ande y Kerem en futuros proyectos? ¿Cómo esta separación afectaría el valor comercial de ambos actores? ¿Cómo la imagen de pareja perfecta se convirtió en un desafío para futuras campañas publicitarias? Estos son solo algunos de los interrogantes que la industria tuvo que afrontar. La ruptura de Ande y Kerem generó un debate sobre la importancia de la imagen pública en el mundo del espectáculo. ¿Es posible separar la vida personal de la profesional? ¿Hasta qué punto las celebridades deben exponer su vida privada? Además, la separación de Ande y Kerem nos da la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en el mundo de la farándula. ¿Es posible mantener una relación estable bajo la presión de la fama y la exposición mediática? ¿Cómo influye la imagen pública en la dinámica de pareja? ¿Es justo exigirle a las celebridades que sean perfectas en todos los aspectos de sus vidas? La presión, el estrés, la falta de privacidad, todo eso puede ser un obstáculo para la felicidad y la estabilidad emocional. En definitiva, la separación de Ande y Kerem es una noticia triste, pero también una oportunidad para aprender y reflexionar. Nos recuerda que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden llegar a su fin. Nos invita a ser empáticos, a respetar la privacidad de los demás y a valorar los momentos de felicidad que compartimos con las personas que amamos. Nos muestra la fragilidad del amor y la importancia de la autenticidad. Y por supuesto nos da una excusa para seguir disfrutando de las series turcas, del drama, del romance y de todo el glamour que nos ofrecen. Porque al final, el entretenimiento es un escape, una forma de soñar y de evadirnos de la realidad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado, hemos especulado, hemos reaccionado, y espero que hayamos disfrutado juntos de este análisis sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. En resumen, hemos hablado sobre la impactante separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los motivos que pudieron llevar a esta decisión, las reacciones del público y las posibles consecuencias en sus carreras profesionales. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor, las relaciones y la fama en el mundo del entretenimiento. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los demás y demostrar nuestro apoyo y cariño a quienes admiramos. Hemos debatido sobre la presión mediática, las expectativas del público y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Hemos analizado el impacto en la industria, en las marcas y en los proyectos futuros. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a encontrar el amor? ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué les parecieron las posibles causas de la ruptura? ¿Cómo creen que afectará a sus carreras? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartamos ideas, debatamos y celebremos el mundo de las series turcas juntos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos.
Y ya saben, aquí en Asterisco Asterisco los esperamos siempre con las noticias más frescas, los análisis más profundos y mucho, mucho cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.